Un saludo a todos nuestros auditores. Les saludamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada. Y saludamos como siempre a nuestro hermano Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, pastor. Muy agradecido, muy contento por ya empezar a entrar de lleno a este capítulo 24 de Mateo, que realmente es un capítulo hermoso. Muy revelador también, muy revelador. Sí, creo que en este capítulo vamos a estar en varios programas. Una por lo que tú dices, ¿no es cierto? Otra por lo extenso que es, son 51 versículos. Pero sobre todo que hay una información riquísima que se puede dividir o partir en dos, por lo menos en tres periodos. ¿No es cierto? Que es el periodo inmediato de los que están escuchando las palabras de Jesús, el periodo mediato o a corto plazo, por así decir, o un par de años más con lo que pasa finalmente con la destrucción de Jerusalén, y a largo plazo eventos que todavía no han sucedido, ¿ya? Y que tienen que ver con la gran tribulación. Sí, está, como bien dices tú, Carlito, hay una revelación a corto, mediano, largo plazo y plazo que va más allá de nuestros tiempos actuales, digamos. Hay cosas que todavía no han ocurrido, hay varias cosas que todavía no han ocurrido. Pero es interesante porque es Jesús en persona quien nos está revelando, Dios mismo en el fondo, quien nos está revelando las cosas que van a pasar. Cosa que nunca había ocurrido anteriormente. Siempre había sido Dios inspirando a diferentes hombres, digamos, ¿cierto? Pero en este caso es Dios Padre a través de Dios Hijo revelándonos todo lo que va a acontecer en el futuro. Y hoy día Dios Espíritu Santo a nosotros, la Iglesia, nos revela y nos clarifica este capítulo y varios pasajes de este capítulo que por desgracia a lo largo de los tiempos y en nuestros tiempos especialmente han sido mal interpretados, dando lugar a una serie de eventos, algunos más conocidos que otros, pero en general eventos que tienen que ver como esto, ¿no es cierto?, con lo que está diciendo aquí, con falsas predicciones, asociadas por supuesto a falsos profetas, falsos maestros, personas que han tomado esto y han hecho una lectura parcial de los eventos que están sucediendo, y se han atrevido en algunos casos, ¿no es cierto?, de manera increíblemente, no es audaz la palabra, pero sí totalmente fuera de todo contexto, a entregar incluso fechas de este supuesto regreso fechas supuestas del regreso de Jesucristo, porque eso sí que no es supuesto, el regreso de Jesucristo es un hecho sí o sí. Así es. Entonces hoy día nos tocaría, Carlitos, capítulo 24 de Mateo. Vamos a leer los versículos 4 y 5. Sí, me gustaría retomar el 3 solamente para engancharlo con los Perfecto. Dos versículos, y dice capítulo 24 versículo 3: y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, aquí entramos a lo que vamos a analizar hoy: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Bueno, este discurso que aparece en los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo se le conoce como la pequeña Apocalipsis, o también se le conoce como el discurso de los olivos, el discurso de los olivos. Y bueno, la pequeña Apocalipsis, digamos, tiene que ver porque realmente Jesús está haciendo una revelación, ¿no? O sea, eso quiere decir Apocalipsis, ¿cierto? Correr el velo. Correr el velo, una revelación. En inglés es revelation, ¿cierto? Pero es una revelación, es correr el velo. Entonces Jesús está corriendo el velo, ¿cierto? En un texto que no es tan extenso como el de Apocalipsis, pero es bastante extenso. Son 2 capítulos completos que Jesús se dedica a explicar las cosas que van a acontecer y a responder esto que muy bien tú leíste de nuevo el versículo 3. ¿Cuál fue la pregunta, digamos? Exacto. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron los discípulos? Dentro de una misma pregunta encontramos nosotros a lo menos dos preguntas.
¿no es cierto? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y si pudiésemos agregar, ¿y cuándo será el fin del tiempo? Porque realmente la Biblia nunca habla del fin del mundo como planeta o como situación que la gente tiende a pensar y a hablar siempre del fin del mundo, pero Dios ha dividido la historia nuestra humana a través de periodos, y esos periodos están siempre clarificados en la Escritura por una serie de eventos que nos acercan al final de épocas que Dios ha determinado para la historia humana. Así es. Y bueno, el contexto de esto, ¿cierto? Veníamos del capítulo 22 y 23, donde Jesús fue absolutamente rechazado una y otra vez por todos los líderes espirituales de Israel de esa época. Juan capítulo 1 versículos 11 al 13 dicen: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿cierto? Entonces Jesús vino para la nación de Israel, esos son los suyos, y los suyos no le recibieron. La nación de Israel no le recibió, y es por eso que al final del capítulo 23, versículos 37 al 39, leemos que Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito es el que viene en el nombre del Señor. Entonces, ese es el contexto, digamos. O sea, el capítulo 23 cierra una etapa donde Jesús dice: ya no más. Yo ya me revelé a ustedes, y ustedes como nación me rechazaron. Por lo tanto, vuestra casa es dejada desierta. Es dejada, por así decir, expuesta. Ya no va a haber una protección, esta cobertura. Ya no van a estar debajo de las alas de esta gallina que protege a sus polluelos. No. Ahora van a ver los embates del mundo. Es el momento en que uno podría recordar Romanos, cuando dice que Dios produjo desde ese momento un endurecimiento en la nación de Israel, que está marcado por la ausencia de Dios en la nación de Israel, a pesar de que nunca ha perdido su concepto religioso, y más aún en estas últimas décadas lo ha agudizado, lo ha exacerbado, ¿no es cierto? Aún así, Dios no está en este momento enfocando a la nación de Israel en cuanto a lo que está sucediendo. Es interesante ver que en todo el capítulo 24 no se hace mención, o uno no puede encontrar, o no debiera, mejor dicho, encontrar a la iglesia dentro de esto. Y son eventos que tienen que... Por eso es que decía al principio que hay malas interpretaciones, porque se trata de incluir a la iglesia en eventos que están específicamente relacionados con la nación de Israel, como decía Andrés, en el presente de los discípulos, por medio de las persecuciones que ellos mismos sufrieron, la destrucción del templo, que muchos de los discípulos de los apóstoles no vieron, a excepción de Juan, que ya a esas alturas se encontraba probablemente exiliado en Éfeso, y lo que viene a continuación, ¿no es cierto?, que es el periodo de la gran tribulación. Entonces, siempre el foco de lo que Jesús está revelando en el capítulo 24 está en relación con la nación de Israel, Nosotros podemos de alguna manera obtener algunos principios y cosas y señales que también nos ayudan a de alguna manera reconocer el regreso de Jesús en relación al rapto por la iglesia, pero no es un capítulo que se aplique a la iglesia, y eso también es importante, y espero que tengamos la claridad en el Señor de poder tratarlo en ese sentido y usted lo pueda entender. Bueno, lo que estábamos hablando, Carlito, que se le decía la pequeña Apocalipsis. Claro. Y recordemos un poco que el libro de Apocalipsis, los capítulos 1, 2 y 3 hablan de la iglesia. Uh-huh. Pero del 4 en adelante, cero mención de la iglesia como tal, digamos. Uh-huh.
sino hasta el tiempo después, cuando dice que venía la gente de varias naciones, de diferentes tribus, de diferentes lenguas. Pero se la menciona en los eventos que ocurren en el cielo, no en la tierra. Exactamente. Entonces, esta pequeña apocalipsis es igual. Es igual, es tal cual. La pregunta que está respondiendo Jesús la hizo un judío. En el versículo 3, la pregunta la hizo un judío y la respuesta que da Jesús es hacia un judío. Lo que estábamos viendo nosotros, unos versículos, los últimos versículos del capítulo anterior, ¿cierto? Jesús le habla a Jerusalén, le habla a la nación, de Israel, al corazón de la nación de Israel. Exactamente, vuestra casa es dejada. Y a él le pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Refiriéndose a eso. Entonces, es importante que, y bueno, Jesús hace esta profecía sobre la destrucción del templo. Entonces, todo el entorno, todo el contexto que es vital para poder hacer cualquier tipo de interpretación de la Biblia. Uno tiene que tener claro el contexto. Todo el contexto habla de la nación de Israel, de la ciudad de Israel, que es Jerusalén, habla del templo que va a ser destruido, después va a ser reconstruido, claro. Habla del Mesías, de la nación de Israel. Entonces, todo tiene que ver con la nación de Israel y por lo tanto el discurso que va a dar Jesús, la respuesta que está dando Jesús, está en torno a la nación de Israel, está en torno al pueblo judío, todo, de pe a pa, no hay excepción, digamos. Sí. Sí, de hecho, incluso el aspecto que tiene que ver con que vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán, quizás es la única alusión tangencialmente a lo que podríamos nosotros pensar de la iglesia, pero recuerden que la venida de Jesús por nosotros es una venida distinta, ¿no es cierto? Distinta, y acá está hablando a la nación de Israel y a personas que probablemente durante su vida no experimentaron no tuvieron la experiencia de que alguna persona se llamara el Cristo en ese momento como regreso, como habiendo regresado. Entonces, esto de los muchos Cristos obedece principalmente a la figura que se va a levantar la figura en ese periodo de la gran tribulación, que es cuando efectivamente, como lo relata el libro de Apocalipsis, Israel va a ser engañado por este falso Cristo. Pero han habido muchos falsos Cristos también a lo largo de la historia de Israel, y no necesariamente, escúchenme bien, no necesariamente relacionado con un aspecto de carácter religioso. En alguna oportunidad, esto incluso en la historia reciente, ¿no es cierto? En la historia reciente de Israel se pensó que David Ben Gurión era casi como una especie de Mesías cumpliendo la profecía y esto fue algo que obviamente no tiene una connotación política o pública, porque está circunscrito a los judíos. Los judíos ellos están esperando un Mesías que les entregue todo lo que ellos habían perdido a lo largo de los siglos, y se da la coyuntura, ¿no es cierto?, de que se levanta o se declara la nación de Israel y asumen un poco como a este personaje, ¿no es cierto?, como una figura que él nunca se lo atribuyó tampoco, pero los religiosos en su desesperación vieron en esta figura un milagro de que la nación de Israel se vuelve a reconstruir o se vuelve a levantar como tal, como nación. Entonces, décadas después pasó con el general Moshe Dayan, que fue héroe de la guerra contra Egipto principalmente, y que después también lo hace en la guerra de los 6 días. Entonces, Israel está desesperadamente necesitado como nación de un líder que termine con la aflicción actual que ellos tienen, que es la inestabilidad de existir y de vivir en su tierra. Todos los analistas políticos dicen que cuando se le pregunta, por ejemplo, en paréntesis, se le pregunta por qué Israel es un país tan militarizado. Porque Israel... La respuesta es muy sencilla, porque Israel, si pierde una guerra, desaparece como nación. No es que la existencia de Israel depende de eso. Es absolutamente sobrenatural. Así es. Es una nación, por así decir, con una población
muy pequeña, que llegó ahí con una población muy pequeña, que ahora ya es mayor, pero alrededor de los 6 millones hoy. Pero no es una gran población humana. Es una tierra absolutamente deseada por todas las otras naciones que están alrededor, más que por minerales explotables o cosas por el estilo, sino que no los tiene, sino con fines netamente religiosos, ¿cierto? Sí, por eso es que es tan importante, al margen de esto, que cuando uno escucha el conflicto en el Medio Oriente relacionado con Israel, si usted excluye el elemento religioso, prácticamente no va a entender lo que sucede ahí. Porque es que no habría mayor conflicto. No, exactamente. Sí, el principal conflicto es un conflicto de carácter religioso. Absolutamente. Este famoso monte del templo que tiene prácticamente como tres religiones metidas ahí entre medios, mezcladas, que dicen una cosa, otra cosa, y todos tienen su epicentro ahí mismo. Exacto. Entonces, ¿quién es el dueño? ¿Quién domina? ¿Quién administra ese territorio? Exacto. Eso es. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque en definitiva estamos hablando de que Jesús estuvo en esa misma zona hace 2000 años, ¿no es cierto? Y está hablando de eventos que sucederían en el corto plazo, en el mediano plazo, y que sucederán también en el largo plazo en el mismo lugar. En el mismo lugar. Es impresionante. Jesús está hablando en el mismo lugar. Y hoy día el mundo está hablando exactamente del mismo lugar. Todo el mundo, cuando ocurre una situación en cualquier capital del mundo, tiene un impacto, ¿no es cierto? Pero cuando ocurre en Jerusalén, tiene un impacto global. Tiene un impacto global y produce división. Un atentado en Jerusalén no tiene la respuesta de un atentado en Francia, donde cuando hay atentados en Israel, usted en internet nunca va a ver, ¿no es cierto?, los Facebook con la bandera de Israel. Yo soy Israel. Nunca. Nunca jamás. Por lo tanto, el mundo tiene una visión de Israel y de Jerusalén en particular totalmente dividida. Totalmente dividida. Y eso tiene que ver con esta declaración que hace Jesús, que le dice: vuestra casa os es dejada desierta. Exactamente, ¿ya? Ahí está. Ustedes van a quedar expuestos a la intemperie y van a ser castigados, van a ser perseguidos, van a ser odiados, y eso ha sido así en estos últimos 2000 años. Uh-huh. Ahora, cuando murió Jesús, ahí sí que ocurrió esta salida simbólica de Dios de la nación de Israel, a través de lo que dice ahí, que se rasgó el velo, sí. El velo del templo, un velo de cuero que no sé cuántos kilos pesaba, cientos de kilos, que era gigantesco, te fijas tú, y que supuestamente detrás del velo estaba Dios y se manifestaba Dios en el arca del pacto. Este velo se rasgó de arriba a abajo, y eso lo que representa es lo mismo que está diciendo Jesús: vuestra casa os es dejada desierta. Dios ya no está acompañando la nación de Israel como siempre la acompañó, como la acompañó en el caso de Moisés. Durante el día esta nube de humo, y en la noche esta nube de fuego, ¿cierto? Esta llamarada. Entonces ya no más. Ahora Dios se ha apartado. Aquí que Jesús dice, esta gallina, por así decir, ya se aburrió. Y el pecado de abrir sus alas. Y el pecado de los judíos del tiempo de Jesús es que ellos no recibieron manifestaciones, sino que recibieron al mismo Dios. Y aceptaron las manifestaciones, pero rechazaron a Dios. Entonces su pecado en ese sentido se considera aún mayor, y por eso es que los judíos en tiempos pretéritos, ¿no es cierto?, hasta antes de la maldición que reciben ellos mismos, que dice: su sangre sea sobre nosotros, como nosotros nos hacemos responsables de esto, tienen una persecución como nunca en la historia de Israel la tuvieron, a pesar de que fueron invadidos y llevados cautivos por los babilonios. Los babilonios y los persas, en alguna medida, fueron bastante magnánimos con ellos,
¿no es cierto? Porque incluso algo absolutamente inédito, les permitieron volver a su tierra, reconstruir y además financiaron la reconstrucción de Jerusalén. Los romanos, ¿no es cierto?, les aguantaron bastante. Cuando uno lee la historia, los romanos aguantaron mucho, o sea, realmente tenían muchos privilegios la nación de Israel con los romanos, y si no hubiese sido por las revueltas, ¿no es cierto?, que organizaban sobre todo los celotes, ¿ya? Podría haber, entre comillas, subsistido esta especie de cautividad con ventaja que tenía Israel con Roma, con el Imperio Romano, ¿me entiendes? Entonces, sí. Pero a partir de la cruz en adelante, de la muerte y resurrección de Jesús, de la muerte de Jesús y de que los judíos asumieron, digamos, proféticamente también, el antisemitismo se comenzó a forjar y ha sido el derrotero de Israel todos estos 2000 años. Fíjate que un aspecto importante, Carlito, que lo estuvimos viendo también en el programa anterior, era esta inmediatez que tenían los discípulos de Jesús en cuanto al reino, la manifestación del reino, lo que los cristianos conocemos hoy en día como el milenio, ¿ya? Y eso lo podemos apreciar en Lucas capítulo 19, versículo 11. Lucas capítulo 19, versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Entonces, imagínate, Carlitos, que esto fue escrito en el tiempo que estaban muchos discípulos vivos, y Lucas dice de que, lo que leemos en Lucas 1:1 en adelante, ¿cierto?, es que Lucas se dedicó a preguntar a los testigos oculares cuál era la evidencia, a corroborar la historia. Y para que él diga esto significa que efectivamente los discípulos en ese momento, particularmente lo que estamos leyendo nosotros, capítulo 24, los primeros 5 versículos, pensaban que ocurriría. Pensaban que Jesús iba a venir, el reino se iba a establecer ahora ya. Es decir, lo que habíamos visto nosotros, para ellos este imperio romano era la gran tribulación que ellos estaban esperando. ¿Te fijas tú? Juan Bautista era el espíritu de Elías que iba a venir. Jesús, bueno, estaba claro que él tenía que ser el Mesías, por lo tanto lo que faltaba ahora era el establecimiento del reino. El establecimiento del reino. Entonces leamos Isaías 61, versículos 1 al 3. Isaías 61, 1 al 3. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. ¿Por qué me ungió Jehová? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Bueno, este era un texto que los judíos lo conocían muy bien, sí, y que nosotros, si nos vamos a Lucas 4, vamos a recordar que Jesús, cuando estaba en Nazaret, en su pueblo natal, predica, o sea, estaba, ¿cierto? Estaba en la sinagoga, y dice, Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret. Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Lo mismo que estaba leyendo, sí, Carlito. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Eso es, bueno, de ahí vemos nosotros la reacción de los judíos que intentan tirarlo de un barranco abajo. La primera reacción. La primera reacción, o sea, ¿por qué? Porque tal como dices tú, este pasaje era sumamente conocido, memorizado incluso por la gente, por el hecho de que esto era la esperanza de Israel. O sea, Israel estaba esperando que Dios vengara todo su sufrimiento. Y entonces cuando dice, hoy se ha cumplido esto delante de ti, ellos, la asociación entre estas palabras y el Mesías, Sí. ellos la conocían, pero lo que pasa es que no podían reconocer a Jesús como Mesías, porque ¿este de dónde? Si se crió acá, conocemos a sus hermanas, no es la mamá de él, María, no es el hijo del carpintero, ¿de dónde salió? Entonces, y ahí dice Jesús unas palabras que hasta hoy en día dice: nadie es profeta sino Claro, su propia nadie, no hay profeta con honra, o sea, sin honra, sino en su propia tierra. tierra. En su propia tierra. Pero lo interesante, Carlito, es que lo que leyó Jesús es: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, y ¡pum! Y cerró el libro. No predicó el 3. ¿Qué vendría? Porque ese es lo que está leyendo, es lo que acaba de leer Isaías antes. 61. Isaías 61, pero se saltó, o sea, no se saltó, dejó de leer Jesús cuando en la segunda parte del versículo 2, 61, capítulo... El 61.3. 61. El 3 no lo pero leyó. la segunda parte del 2... Perdón. Carlito. Y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Exactamente. Esa parte no la Entonces, el 2 y el 3. Dentro de un mismo versículo, porque ese tipo de detallitos y sutilezas son las que nosotros ahora podemos estudiar, digamos. Jesús leyó hasta la mitad del versículo 2. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, lo que dice Jesús en Lucas, esto se ha cumplido hoy. Hoy, claro. Ellos no entendían que la segunda parte del versículo, que habla ya de la venganza propiamente de la venganza del Señor, del tiempo de la venganza del Señor, van a tener que pasar miles de años. Entonces, ese tipo de sutilezas son las que uno hoy en día puede entender y puede decir: ah, claro, tiene razón. Jesús mismo está diciendo de que de ahí para atrás se estaba cumpliendo hoy. Y lo otro todavía falta. Y falta mucho, digamos. Sí, ese es el carácter... ese es lo maravilloso de estudiar la Escritura, bueno, de la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero diríamos nosotros, de la ventaja que tenemos hoy día nosotros de, tal como decías tú, tener una claridad histórica, producto de que, a pesar de que los eventos no han sucedido, tenemos 2000 años de historia donde podemos efectivamente entender que estos eventos no han sucedido. No han sucedido. Entonces, y los discípulos claramente tenían esta sensación de inmediatez. O sea, cuando le dicen: ¿cuándo ocurrirán estas cosas? ¿Cuándo van a ocurrir? ¿Mañana? ¿Pasado? ¿Próxima semana? ¿Próximo mes? A lo más, un año más, digamos. Pero Señor, yo he dejado todo, dicen en algún momento los discípulos. Nosotros hemos dejado todo, hemos dejado casa, familia, etcétera, porque queremos nuestra recompensa ahora ya, digamos. Quizás eso que estás diciendo es muy cierto por el hecho de que es esta inminencia falsa que los discípulos tenían, sería lo que los alentó a hacer declaraciones que no cumplieron, por el hecho de que no se produjo lo que ellos estaban esperando. O sea, Pedro dijo: yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte contigo, sin saber, o sea, sin imaginar siquiera que Jesús efectivamente iba a morir, aunque se lo había dicho el Señor muchas veces. Que iba a estar en esa situación, digamos. Uh-huh. Y así también nosotros encontramos que una y otra vez los discípulos están discutiendo, los apóstoles están discutiendo quién se va a sentar a tu derecha, quién se va a sentar a tu izquierda, porque nuevamente lo que ellos están pensando es que esto va a ocurrir ahora. O sea, viene el reino milenial, va a estar Jesús sentado en el trono del templo de Jerusalén, a cargo de todo el planeta. Recuerda incluso que la madre de los hijos del Zebedeo, ¿no es cierto? La esposa, diríamos,
se acerca a Jesús y le dice, por favor, o sea, no, por que favor. Es la tía, claro, que es la tía. Que es la tía, en realidad. Además, la hermana de María. Claro, entonces, incluso con una actitud religiosa, dice Señor, y se postra todo, pero la intención era absolutamente, de nepotismo. Claro, y va y le dice, en tu reino, o sea, si ella tuviera una idea de que este reino era futuro, no jamás habría pedido eso, pero ella estaba igual empapada de esta inmediatez que dices tú. Le dice que uno de mis hijos se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda, porque si tu hijo está, uno de mis hijos estoy yo asegurada. Claro. Entonces, entonces la hija del que está a la derecha, o sea, la mamá claro, entonces todo eso circulaba en la mente de los discípulos. Sin el ánimo de juzgarlos, por supuesto, porque hoy día nosotros tenemos el despliegue histórico que nos permite hacer un examen certero mucho más certero, porque igual nos va a tocar ver situaciones en este capítulo 24 de Mateo que no han sucedido, gran parte de ellas no han sucedido, y entramos un poco al plano también de no la especulación, pero sí de cosas que a lo mejor no tenemos la plena certeza que van a ser de la manera que nosotros pensamos que puedan ser. No se olvide que cuando la gente lee Mateo 24, hermanos nuestros, ¿no es cierto?, se los aplican a la iglesia, ¿no es cierto? Entonces hablan de que el que esté en la azotea corra para allá, y están hablando del rapto. Y no habla del rapto ahí, no está hablando de eso específicamente, pero muchos lo interpretan como parte del rapto. Claro, esto, acuérdense que durante el capítulo 24 Jesús empieza a decir de que esto son los principios de dolores de parto. O sea, cuando Jesús le está hablando en el capítulo 24, si los discípulos realmente estuvieran enfocados y con todas sus facultades, porque claramente tenían un velo sobrenatural sobre ellos, pero que se engrosaba ese velo también por sus ambiciones. Además, pero claramente el Señor, una de las primeras cosas que le hace a ellos es aclararle que el reino, o trata de transmitirles que el reino milenial no es ahora, porque le dice, este es el principio de dolores de parto. Entonces uno debe decir, bueno, ¿y qué significa eso? A ver, principio de dolores. ¿Cuándo vienen los dolores de parto? Los dolores de parto vienen al final del periodo de gestación. Es decir, viene primero todo un periodo de gestación. Tienen que pasar muchas cosas y hacia el final de ese periodo, ¿cierto? En las últimas semanas, recién empiezan a sentirse estos dolores de parto y que claramente están indicando que viene, en este caso, una vida nueva, un proceso nuevo, un momento nuevo, una nueva época, una nueva era, ¿cierto? Y cuyas signos, cuyas señales van a ir apareciendo cada vez a medida que se acerca con mayor frecuencia. Una, después de un tiempo otra, y después cada vez más rápida la frecuencia de estos dolores de parto, hasta que finalmente, y es algo absolutamente que no se puede detener, digamos, es imparable. Bueno, hasta antes de que existiera la cesárea, y si nosotros, y con esto vamos a mirar la pausa, no sé qué no es, pero hasta antes de que existiera el tema de la cesárea, los médicos sabían los dolores de parto, pero nunca se atrevía nadie a decir exactamente el 3 de marzo va a nacer tu hijo, por decir un ejemplo, ¿no? Sino que daban fechas alternativas porque los dolores marcaban la inminencia, pero claro, no podía un médico efectivamente dar la fecha, como diría, no sé, vamos a programar el parto, eso no existía. No. ¿Ya? Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa musical y al regreso continuamos con este interesante tema. Bien, regresamos después de nuestra pausa musical y continuamos analizando este par de versículos que nos ha llevado a hablar bastante acerca del tema en particular, pero también todo lo que encierra el aspecto en general, porque como decíamos, ¿no es cierto?, estamos tratando de analizar los versículos, pero obviamente que lo hacemos también de una forma temática, porque esto es todo un tema, la segunda venida de Jesús, y es todo un tema, ¿no es cierto? Y obviamente es un tema para la iglesia, y es un tema, entre comillas, hoy para la nación de Israel, porque la concepción mesiánica de Israel es totalmente
fuera del contexto incluso de lo que es la promesa. O sea, ellos están esperando que realmente exista, nazca o se levante un líder de características, lo hemos dicho muchas veces, ¿no es cierto? Es decir, no ha cambiado la necesidad de la nación de Israel producto de este velo, y por eso es que la necesidad de un líder que en la ONU, por decirlo en términos actuales, ¿no es cierto?, que va a suceder a través del anticristo, ¿no es cierto? Pero ellos están esperando ese líder en la ONU que sea escuchado, y no solamente escuchado, sino que sea obedecido, y que finalmente se establezca un predominio, porque también ellos leen Isaías, dice que en aquel tiempo ya no serás más cola, sino que serás cabeza y de las naciones, y las naciones vendrán a ti, y en fin. Por lo tanto, la visión que tiene hoy día el judío religioso es de un personaje de esta talla, ¿no es cierto?, que va a... De hecho, fíjate que cuando uno analiza las dos corrientes del Islam, los chiitas, que son los de la Shia, los que en definitiva reconocen solamente los sucesores de Mahoma como los familiares directos de Mahoma, que se perdieron. Por lo tanto, ellos sí están esperando en una concepción el 12º imán, y para ellos esta suerte de imán o de califa que tiene que llegar, de sucesor de Mahoma, va a llegar de manera sobrenatural, o sea, pero no tiene una concepción política como la tiene el judío, claro, ¿no es cierto?, de ambos. Por supuesto que el Islam es una cosa nada que ver con la Biblia, pero tomó muchas cosas de la Biblia, y entre esas cosas el Mesías. Pero la concepción mesiánica que tienen ellos, podríamos decir nosotros que es más de carácter sobrenatural que la que tienen los israelitas. Los israelitas están convencidos de que ellos tienen que forjar un líder, ¿no es cierto?, político que genere la instancia tal que hoy no tienen, claro, en las Naciones Unidas. Para que realmente puedan ser una nación libre, puedan construir su templo, puedan comenzar, porque en las Naciones Unidas, con el sacrificio. En las Naciones Unidas, Israel se mantiene por el apoyo todavía irrestricto de los Estados Unidos. Sí. Bueno, pero lo que estábamos comentando, Carlito, es antes de la pausa musical, ¿cierto? Era esta inmediatez que esperaban los discípulos de Jesús, y cómo Jesús, entre el versículo 4 y el versículo 14, ¿cierto?, le empieza a hablar de estos dolores de parto, las señales que tienen que venir primero. Después el versículo 13, Jesús le habla de que el que persevera hasta el fin. Bueno, ¿de qué fin? El fin de los tiempos, a eso se refiere. Después versículo 15 habla de esta abominación desoladora, que es la misma que aparece en Daniel 9, capítulo 9, versículo 27, ¿cierto?, que principalmente es el anticristo que se entrona en Jerusalén, ¿cierto? Y luego, versículo 21, habla de la gran tribulación como nunca ha habido en la tierra, ni volverá a haber nuevamente. Versículo 29 habla de que el sol se va a oscurecer, que la luna no dará su resplandor, que las estrellas caerán del cielo. Y recién en el versículo 30 Jesús empieza a decir: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Exacto. Recién, entonces, como bien decías tú, Carlito, esta visión global que también tenemos que comentarla del capítulo 24, más allá de estos dos versículos, es que Jesús les está explicando que estas cosas no van a ocurrir de un día para otro. No va a ser la próxima semana, ni un mes más, ni siquiera un año más. Va a pasar bastante tiempo. Y lo que nosotros estamos leyendo ahora en el capítulo 24 y en Apocalipsis de 4 en adelante es que efectivamente es un proceso largo. Muy largo. Y que nunca Jesús va o el Mesías verdadero, nuestro Señor Jesucristo, nunca va a reinar sobre el Israel actual. De hecho, cuando Él coloque o pose sus pies en la segunda venida en el Monte de los Olivos, y se va a producir un terremoto de tales características, probablemente eche a tierra todo lo que pueda haberse levantado. Entonces el judío
hoy día no tiene esa concepción, por supuesto, por este velo, pero es interesante cómo Jesús va, como dices tú, ¿no es cierto?, dándole señales bien claras de lo que tiene que ir sucediendo en el tiempo, partiendo, ¿no es cierto?, el versículo 9 dice que los entregarán a tribulación, los matarán, serán aborrecidos. Bueno, los apóstoles vivieron eso, ¿no es cierto? Y también otros, pero específicamente los apóstoles. Va a haber tropiezos, falsos profetas, la maldad se multiplica, el corazón de muchos se enfría. Es decir, hoy día Israel es una nación atea, si pudiéramos llamarlo nosotros, a pesar de tener un núcleo religioso, pero como tal es una nación atea, ¿ya? Y dice más el que persevere hasta el fin. Y es ahí donde, por ejemplo, muchas veces la iglesia habla de que la salvación se pierde. Claro. ¿No es cierto? Porque dice, viste, hay que perseverar, porque si no... Hay que perseverar hasta el fin, porque si no significa que perdí la salvación. Perdiste la salvación. Pero lo que estamos viendo nosotros es que esto no es para la nosotros, iglesia, no es para la la iglesia. No está acá. Es más, si nosotros leemos Mateo 24:6, dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. A ver, espérense un poquitito. Jesús le está hablando a sus discípulos, es decir, los discípulos van a oír ellos sobre guerra y rumores de guerra. Versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación. Es a ellos que le está diciendo eso. Versículo 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Ya sabemos entonces, con el puro versículo 15, que no es a ellos a quienes Jesús directamente le está diciendo directamente. Porque además en el tiempo de ellos las guerras no tenían que ver con ellos eran esclavos. El versículo 23 dice, entonces si alguno os dijere, mirad aquí, no le creáis. El versículo 33 dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas, dice. Y así una y otra vez le está hablando, por así decir, como si fuera, ¿cómo se dice esto? Que directamente le está hablando a sus discípulos. Ellos van a tener que ver, ellos... No es así. Es una forma de hablar que le está diciendo de que ustedes van a escuchar esto, van a ver esto, pero no son ustedes en persona, es ustedes la nación de Israel. Claro, ellos, Jesús que ahí, esté vivo exactamente. Va, por eso dice cuando que esta generación no pasará. Entonces han habido una serie de teorías al respecto. Claro. En relación a eso, pero si nosotros nos enfocamos específicamente en el tiempo y en el momento al que Jesús se está refiriendo en la descripción del capítulo 24, obviamente se está refiriendo a la gente del tiempo de la tribulación, y dice esta generación no pasará por el hecho de que además Jesús está con eso diciendo claramente que a pesar de que van a vivir una tribulación como nunca antes, nosotros... los israelitas o los judíos han sido varias veces intentados exterminar, han sido sumamente diezmados. Lo último fue el Holocausto, donde una población de 6 millones, hablando de que prácticamente era la totalidad de los judíos de Europa, ¿no es cierto?, llegaron en un momento determinado a estar dentro de esos 6 millones. Pero lo que está diciendo el Señor es que lo que van a vivir durante esos 3 años y medio no tiene parangón con lo que han vivido. Entonces el hecho de que exista una población de israelitas que sobreviva y que después entre al milenio, significa que efectivamente esa generación no va a pasar, va a haber sobrevivientes de esa generación. Exactamente, porque también en el Antiguo Testamento, Carlito, uno se encuentra con profecías parecidas. Por ejemplo, en Isaías 33, 17 al 18 dice: tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá: ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? Entonces aquí le está hablando Isaías. Los ojos de Isaías son los que van a ver al rey en su hermosura, el Mesías. No. Los sobrevivientes de la gran tribulación. Los sobrevivientes de la gran tribulación. Zacarías. Hay una gran cantidad de texto que tenemos acá. Eso donde una y otra vez las profecías, no, aunque decían tú verás, tus ojos verán, tú escucharás, lo toma como representante de la nación. Exactamente, o sea, a eso se refiere. Y en el caso de Jesús, capítulo 24, como muy bien decías tú, Carlito, él está diciendo a la nación de Israel que esté viviendo
en el periodo que se le conoce como la Gran Tribulación. Ellos van a ver, ellos van a escuchar, ellos van a ver esta destrucción, ellos van a ver al sol y la luna y que se destruyen, etcétera. Y eso, Andresito, es algo que hasta el día de hoy lo usamos nosotros. Imagínate, no sé, pues cuando dicen Chile 2, Ecuador 0, ¿no es cierto? No significa... Está hablando de que 11 pericos, ¿no es cierto?, no están representando, o sea, pero no somos todas. Exactamente. No es todo Chile. No es todo Chile, todo claro. O sea, ellos no son todo Chile, pero se habla así, ¿no es cierto? Sí, Chile, sí. En fin. Y dice entonces, ustedes, tus ojos, esto. Ahora, ese periodo de tiempo, Satanás, o el anticristo, ¿no es cierto?, ya... en su segundo periodo donde va a arreciar todo esto, él sabe, a diferencia de los judíos, él sabe que el Mesías vendrá y reinará, y una forma loca de evitar ese reinado es eliminar sobre los cuales va a reinar. Correcto. Y una de esas es la nación de Israel. O sea, si no hay israelita, el rey no va a tener oposición. Exactamente. Va a tener mayor oposición. Entonces, esa es la razón por la cual permanentemente Satanás trata de destruir a la nación de Israel, porque él sabe que viene un día, que es el milenio, ¿no es cierto?, en que Jesús va a reinar y se va a cumplir todo lo mesiánico que está todo esto en el Antiguo Testamento y que está aquí resumido en este capítulo 24 por el Señor Jesucristo. Entonces él, para evitar eso, lo que trata de eliminar es la nación sobre las personas sobre las cuales va a reinar. Y esas personas... que como comentabas tú, Mateo 24:34, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahí está hablando, como bien dices tú, la generación de los que estén viviendo en ese momento, que hay muchos que han especulado, han dicho una generación puede ser 100 años, puede ser 20 años, puede ser 40 años, puede ser 50. No, y algunos dicen de la generación del año 48, cuando Israel se vuelve a reconstituir como nación, la generación del año 67, cuando se reconquistó Jerusalén, pero salen en la generación. Porque todo esto no es la iglesia, una vez más, todo esto es post-iglesia, después del rapto. Entonces, a esas personas, y ahora sí vamos a retomar los versículos 4 y 5, es que Jesús les dice que va a haber engaño y decepción. La primera señal de que se acercan estos dolores de parto es la decepción. Van a haber engañadores, falsos maestros que van a decir, yo soy el Cristo. No solamente aquí viene el Cristo, sino que se van a autoatribuir el lugar del Mesías. Uh-huh. Y como bien decías tú, ¿quién va a estar atento a eso? ¿Quién va a estar esperando un Cristo? Van a ser necesariamente los judíos, la nación judía. Por lo tanto, son ellos los que están bajo el riesgo de decir, aquí viene el Cristo. Claro, porque para la iglesia es el encuentro con el Señor en las nubes, como dice el apóstol Pablo, ¿cierto? El encuentro con el Señor en las nubes, no el gobierno del Señor sobre nosotros inmediatamente. Entonces, bueno, es un tema que vamos a ir desarrollando en este tiempo. Vamos a ir a nuestra segunda pausa musical. Y ya regresamos. Bien. Ya estamos de regreso, Carlito. Y bueno, retocar y terminar un poquitito este tema de los engaños. La nación de Israel va a sufrir engaños. La nación de Israel dice que a muchos engañarán. Ya sea por la labia, la verborrea de estos líderes, o bien por las señales y prodigios que van a hacer. Segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 12 habla de este engaño y de este gran poder que van a tener estas personas, que Dios mismo le va a dar incluso. Sí. Yo quisiera, Andresito, digamos, en estos minutitos que nos quedan, eso que hablas del engaño y que le dice el Señor Jesucristo acá, por favor, sáquelo un poco del término religioso. Estamos hablando de la nación de Israel. Fíjese que los israelitas fueron engañados por los ingleses en la declaración Balfour de que iban a tener exclusividad en la tierra de Israel, y no fue así, porque los ingleses le prometieron a los árabes y a ellos, y por eso después se retiraron. Ellos han sido engañados con procesos de paz en los cuales han tenido que entregar tierras una y otra vez, ¿no es cierto? Y no se ha cumplido la otra parte. Ellos están abiertos a ofertas permanentemente
con el propósito, ¿no es cierto?, de, entre comillas, tener paz y vivir tranquilamente, ¿no es cierto?, entre comillas. Ellos están siendo hoy día nuevamente engañados o embaucados con el hecho de que el presidente de la Autoridad Palestina está dispuesto a negociar el tema de que los sacerdotes judíos puedan orar en el monte del templo, cosa que no hacen hace 2000 años, porque pueden ir al monte del templo, pero si son sorprendidos orando o moviendo los labios, son inmediatamente arrestados por la propia policía israelí, que tiene control del monte del templo, pero control para que los israelitas que ciertos días en la semana pueden subir, no oren, no hagan ningún tipo de manifestación, y bueno, y arriba se produce un tumulto donde te escupen, te tiran piedra, todo. Yo lo viví, no siendo israelita. Ya. Y hay una posible negociación en función, ¿no es cierto?, de que ese control que hoy día Israel mantiene sobre el monte del templo salga y sea controlado por la Autoridad Palestina. Y seguramente va otra vez a haber un fiasco. Entonces, sí, este tema de la decepción de la nación es permanente. Es permanente. Y es permanente. Ha ocurrido, va a ocurrir y va a seguir ocurriendo, y con mayor razón ante estas personas. Entonces, que cuando aparezca el anticristo, sí, y les prometa, en tiempos de tribulación, claro, y que les prometa, y que además logren el permiso para reconstruir su templo, después de todos estos procesos de decepción, va pero ser fantástico, sí, y va a aumentar, digamos, el reconocimiento de la nación de Israel como el Mesías. Como el Mesías. Bien, bueno, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos su sintonía siempre. Esperamos que usted sea también bendecido por medio de este estudio que tratamos de llevar adelante de manera lo más apegado a la Escritura, y en este caso, ¿no es cierto?, también asumiendo algunos aspectos o muchos aspectos de la realidad contingencial y contemporánea, porque hoy día nosotros podríamos decir que a lo menos ya los dolores de parto comenzaron, ¿ya? A diferencia del tiempo en que fue directamente escrito esto, nosotros hoy día ya han pasado más de 2000 años, y algo que nadie hasta el siglo XIX siquiera sospechaba o pensaba que podía suceder. Hoy día nació Israel después de 70 años de que volvió a la tierra. No solamente están ahí, sino que son un país desarrollado. Por lo tanto, ya la situación está, a lo menos, ¿no es cierto?, desde ese punto de vista establecida. Así es que muchas bendiciones para todos, y nos encontramos en el próximo programa. Así es, muchas bendiciones.